Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy yo y mi grupo les vamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares es un tema fundamental en la química porque nos permite entender cómo se comporta la materia en su forma más básica. Las fuerzas intermoleculares son las atracciones que existen entre moléculas. No deben confundirse con las fuerzas intramoleculares, que son las que mantienen unidas a los átomos dentro de una molécula, como los enlaces covalentes o iónicos. Aunque las fuerzas intermoleculares son más débiles que las intramoleculares, determinan muchas propiedades físicas de las sustancias, como el punto de ebullición, la solubilidad, la cohesión o incluso si una sustancia es líquida, sólida o gaseosa. Por ejemplo, gracias a estas fuerzas, el agua puede permanecer líquida a temperatura ambiente. Los gases se pueden licuar y los disolventes permiten que muchas sustancias se mezclen. En resumen, sin las fuerzas intermoleculares, la materia no tendría las propiedades que conocemos ahora. Le doy paso a mi compañero. Yo voy a hablar acerca de la clasificación general de las fuerzas intermoleculares. Son atracciones que existen entre moléculas y afectan propiedades como el punto de ebullición, solubilidad y estado físico de las sustancias. Se clasifican principalmente en dos grupos. Fuerzas de Van der Waals actúan entre moléculas y son comunes en sustancias apolares. Incluyen dispersión o London, dipolo y dipolo inducido. Estas fuerzas generan atracciones temporales o permanentes entre moléculas. Número 2. Interacciones fuertes. Son más intensas y requieren más energía para romperse. Incluyen ion dipolo y puentes de hidrógeno. Participan iones o átomos muy electronegativos. Ahora voy con una idea clave. Mientras más fuerte es la fuerza intermolecular, más difícil es separar a las moléculas, lo que aumenta puntos de fusión, ebullición. Ante todo, muy buenos días, profesor y compañeros presentes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la clasificación general de las fuerzas intermoleculares, que es aquella interacción que mantiene unidas las partículas, ya sea en una molécula, átomo o iones. Esta fuerza determina muchas propiedades de las sustancias como punto de ebullición, fusión y solubilidad. A partir de esas fuerzas existen dos. Uno que sería la fuerza de Van der Waals y la otra que sería fuerzas iónicas o interacciones fuertes. Comenzaríamos primero con las fuerzas de Van der Waals, que es aquella fuerza que son débiles y que interactúa con moléculas neutras, o sea, que no tiene carga neta. A partir de esa fuerza existen diversos tipos. Uno que sería la fuerza de dispersión o de London, que son las más débiles y que se origina a través de la formación momentánea de dipolos de una molécula o de un átomo. Estas fuerzas se encuentran presentes en todas las sustancias, incluso también en los gases nobles o las moléculas no polares. Otro que sería es la fuerza dipolo-dipolo, que es la interacción entre moléculas polares, donde un extremo positivo de una molécula es atraída a un extremo negativo de la otra. En cambio, las fuerzas iónicas o interacciones fuertes son mucho más intensas, donde puedes encontrar partículas cargadas que hay dos, uno que serían los cationes, los positivos, y los aniones, que son los negativos. Asimismo, estas fuerzas son la base estructural de todas las sales, por lo que, en conclusión, las fuerzas intermoleculares se dividen en dos, dependiendo mucho de su tipo de partícula que interactúa entre sí. Asimismo, determina muchas propiedades de la materia, como la solubilidad, la fusión o el punto de ebullición, lo cual es muy importante para toda la química y diferentes aplicativos científicos en todo el mundo. Bueno, yo le voy a hablar sobre la fuerza de ion dipolo. Y si recordamos un poco lo que es un ion, en sí es un átomo que ha ganado o ha perdido electrones. Y el dipolo, es como, si le doy un ejemplo, tiene tanto un polo sur y un polo norte, ¿no? Y tanto uno con carga positiva como carga negativa. Solamente que está de un lugar en otro, de una distancia determinada. Por ejemplo, el imán en barra, el más común, eh, está, por ejemplo, no, tiene su polo negativo y polo positivo. Y, por ejemplo, algo curioso es que si tú lo cortas a la mitad, tiene lo más lógico, o al menos para una persona que no supiera el tema, sería que ahí tienes su polo negativo y acá está su polo positivo, ¿no? Y ahí se separa. Pero la verdad es otra, sino que de esa pequeña pieza, o la mitad por así decirlo, tiene su polo positivo y su polo negativo y también el otro. Y bueno, volviendo al tema, que le podría dar un ejemplo con el agua y no la sal, cómo se disuelve, por así decirlo.
sería más que todo, por ejemplo, la sal que se separa, ¿no? O sea, la sal se separa de sus iones, tanto puede ser positivo como negativo. Y bueno, el agua que es un dipolo, más que todo por el oxígeno que tiene un extremo negativo y el hidrógeno que tiene un extremo positivo, ya bueno, en las moléculas del agua se rodean por iones, lo cual es un proceso de hidratación o no, se podría decir así, se disuelve o solvatación en algunos casos que se conocen. Gracias. Continuando con la exposición, me presento, mi nombre es Arely Julia Stocasta y el tema que les voy a hablar es de dipolo inducido. ¿Qué significa un dipolo inducido? Es un dipolo temporal que aparece en una molécula debido a la proximidad de un ion o una molécula no polar. La molécula polar distorsiona la nube electrónica de la molécula no polar, creando una separación de cargas parciales y a eso se le conoce como un dipolo transitorio y generando una fuerza de atracción débil entre ambas. La interacción con un gas noble. Un dipolo inducido interactúa con un gas noble a través de la atracción mutua de un dipolo temporal y un dipolo persistente entre otra molécula o ion. Este proceso es conocido como fuerzas de disposición de London. La interacción con un ion metálico. Este crea una fuerza de atracción débil y de corto alcance, conocida como fuerza ion dipolo inducido. Muchas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañero. Me presento. Soy el alumno Jetson Amado Gómez Pizarro y hoy voy a hablar sobre las fuerzas de dipolo instantáneo y dipolo inducido. ¿Qué son las fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido? Las fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido son fuerzas atractivas muy débiles que también se conocen como fuerzas de dispersión o fuerzas de London. En promedio, la distribución de cargas en torno a una molécula apolar es simétrica y no hay momentos dipolares. Sin embargo, en un breve periodo de tiempo, podemos considerar que su nube electrónica fluctúa, creando así momentos dipolares instantáneos. Buenos días, soy la alumna Ángela Quispeciguas y voy a hablar sobre los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una fuerza de atracción que se forma entre moléculas. Ocurre cuando un átomo de hidrógeno está unido a un átomo muy electronegativo, como el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Para que se forme un puente de hidrógeno se necesitan tres cosas: que el hidrógeno esté unido al oxígeno, el nitrógeno o el flúor, que haya pares de electrones libres en el otro átomo electronegativo cercano, que existe una gran diferencia de electronegatividad, es decir, una atracción fuerte entre las moléculas. Un ejemplo muy claro es el agua. Las moléculas de agua se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno y gracias a eso el agua tiene propiedades especiales como su alto punto de ebullición y tensión superficial. También podemos encontrar puentes de hidrógeno en el amoníaco y en el fluoruro de hidrógeno. En resumen, los puentes de hidrógeno son muy importantes porque mantienen unidas las moléculas y explican muchas propiedades de sus sustancias en la naturaleza. Gracias. Bueno, profesor, compañeros, continuando con la exposición, ahora hablaremos acerca de las fuerzas hidrofóbicas. ¿Qué son las fuerzas hidrofóbicas? Estas no son fuerzas atractivas en sí mismas, sino un efecto del agua sobre las moléculas no polares. El agua forma una red ordenada de puentes de hidrógeno, por lo que el sistema tiende a minimizar el contacto entre agua y sustancia apolar. Se originan por razones termodinámicas. El sistema busca reducir la energía libre y total. Uno de los ejemplos vendría a ser las micelas y detergentes. Las colas no polares de las moléculas se agrupan en el centro y las cabezas polares quedan en contacto con el agua. También hablaremos acerca de la relación con otras fuerzas intermoleculares. Aunque no es una fuerza en sentido estricto, combina efectos de dispersión, puentes de hidrógeno y entropía del agua. En conclusión, las fuerzas intermoleculares son la base de casi todos los fenómenos físicos, químicos y biológicos.
Su intensidad y naturaleza explican desde por qué un gas se licúa hasta cómo una célula mantiene su estructura. También es necesario comprenderlas para predecir propiedades, diseñar materiales y entender procesos vitales. En conjunto, pues muestran que la química va más allá de los átomos individuales, se trata también de cómo las moléculas se reconocen, se atraen o se repelen en distintos contextos. Eso sería todo para la exposición de hoy.